Amén. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. En esta mañana quiero dejarte con una palabra que Dios me ha estado inquietando y en mi corazón me hubiera gustado compartir otra cosa, pero quiero hablar lo que Dios ha tenido la oportunidad de hablarme. Y esta palabra aparece en el libro de Isaías, capítulo número 3. Isaías capítulo número 43. Versículo número 18 y verso número 19. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice las Escrituras: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz. No las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad, dice las Escrituras. Dios bendiga su rica y abundante palabra. Cuando uno estudia las Escrituras y uno comienza a conocer a Dios de una manera más profunda, uno se da cuenta que en las Escrituras hay algunos atributos que hablan acerca de la persona de Dios, que son claves, son atributos que afirman nuestras vidas, atributos que Dios lo usa para confirmarnos y revelarnos el verdadero carácter de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es el Dios todo omnipotente, el Dios que todo lo puede, que Dios es el Dios omnipresente, el Dios que está en todo lugar, que Dios es el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, que Dios es el Dios eterno, el Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad, y que Dios es el Dios creador, a pesar de otros atributos morales, como la palabra enseña que Dios es el Dios santo, Dios es el hombre, el Dios fiel y muchos otros atributos. Pero estos atributos que he mencionado son atributos que se encuentran presentes, se encuentran reflejados en el acto de la creación en el libro de Génesis. Cuando las Escrituras nos enseñan de que en medio de un caos, en medio de un desorden, Dios comenzó a ejercer los principios sobre todas las cosas como creador. Dios comienza a hacer algo nuevo, pero sobre todas las cosas, algo que me llama la atención es que lo nuevo que Dios hace, Dios lo hace teniendo en cuenta sobre todas las cosas tres principios de suma importancia. Dios lo hace teniendo en cuenta sobre todo su palabra. Por la palabra de Dios, Dios da la orden y las cosas comienzan a ejecutarse. Dios lo hace teniendo en cuenta también el principio de la unidad. Dice las Escrituras que Jehová, Dios dijo, Elohim dijo, hagamos al hombre, hablando Dios Padre, hablando Dios Hijo y hablando el Espíritu Santo. Y lo hace también usando el principio del Espíritu Santo del Señor. Porque dice las Escrituras que el Espíritu de Jehová se movía sobre la tierra. Entonces, lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida, que Dios quiere hacer en mi vida, lo nuevo que Dios quiere hacer en medio del pueblo del Señor, Dios lo va a hacer teniendo en cuenta estos tres principios. Teniendo en cuenta el principio de la unidad. ¿Estás conmigo todavía? Teniendo en cuenta el principio de la unidad, teniendo en cuenta el principio de la palabra y teniendo en cuenta el principio de que todo lo que Dios hizo en el pasado y sigue haciendo hoy en día, lo hace a través de la persona del Espíritu Santo del Señor. Él es el Dios eterno y es el Dios sobre todas las cosas, que tiene una relación voluntaria con todas las cosas que han sido creadas en el cielo y en la tierra. Escucha, una relación voluntaria.
no una relación necesaria. Tú y yo somos lo que necesitamos, tener una relación necesaria y una relación voluntaria con el Dios de los cielos para alinearnos con lo que Dios quiere hacer con tu vida y Dios quiere hacer con mi vida. Dios no necesitaba de la creación. Dios no necesitaba del hombre. Dios no necesita de ti. Dios no necesita de mí. Pero tú y yo sí necesitamos tener una relación voluntaria con el Dios de los cielos para que Dios pueda cumplir y llevar hacia adelante el propósito por el cual Dios ha tenido la oportunidad de crearte en esta mañana. Aplaude al Señor. Aleluya. Relación que tiene que ser una relación voluntaria. Amén. Que tiene que ser una relación bajo la base del principio del amor. Amén. ¿Por qué yo tengo hijos? Porque de una manera voluntaria decidí un día acercarme a la mujer a la cual amo y decidimos tener hijos los dos. Y el fruto de mi relación con mi esposa, ¿cuál es? Es mis hijos. Pero fue de una manera voluntaria. No fue mediante un acto de violación. Y eso es lo que quiero que puedas aprender en esta mañana. Y es que el Dios al cual nosotros servimos, ese es el Dios creador. Es el Dios que le dijo al pueblo de Israel sobre todas las cosas en el versículo número 15 del capítulo número 43. Le dijo: yo Jehová, dice, santo vuestro, dice, creador de Israel, vuestro rey, dice la palabra. Dios, comenzando a establecer principio, establece sobre todas las cosas como número uno su carácter. Que el carácter de Dios es un carácter santo. Y nadie puede permanecer delante de la presencia del Dios de los cielos. Nadie puede ver lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Nadie puede colaborar, ser un agente de cambio para lo nuevo si no se alinea con el carácter del Dios de los cielos. Yo quiero alinearme con el carácter del Dios santo. Lo otro que dice la palabra del Señor, dice las Escrituras, dice, vuestro creador, el creador de Israel. Hablando del Dios eterno. El Dios que tiene derecho sobre tu vida y tiene derecho también sobre mi vida. Y luego termina diciendo, dice, vuestro rey. Y es un regocijo uno poder disfrutar del carácter santo del Dios de los cielos. Es un regocijo uno poder tener a Dios verdaderamente como nuestro creador y que Él pueda ser nuestro rey. Él pueda ser el que pueda gobernar en tu vida y gobernar en mi vida. Ese es el Dios que te dice en esta mañana. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, dice las Escrituras, y sendas en las aguas impetuosas, dice la palabra del Señor. Este pasaje está relacionado con el pasaje del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y el pueblo de Israel en Egipto había sufrido lo que era el látigo del faraón. El pueblo de Israel en Egipto había tenido la oportunidad de experimentar también el fracaso. Habían llorado como niños, habían experimentado lo que era el dolor, habían experimentado lo que eran los sinsabores de la vida. Y a este pueblo es el pueblo que Dios le habla, el pueblo el cual Dios no se había olvidado de ellos, como tampoco Dios se ha olvidado de ti en esta mañana. Y a veces nosotros como pueblo del Señor vivimos etapas muy parecidas a las etapas del pueblo de Israel. Israel estaba en Egipto. Dios con mano fuerte quiso sacar a Israel de Egipto. Dios comienza a usar a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Va el pueblo saliendo de Egipto y llega un momento donde el camino se hace estrecho. Donde todas las puertas se cerraron. No había para dónde coger. Delante estaba el mar, detrás estaba el faraón con su ejército y había que hacer una sola cosa. Y era la dependencia del Dios de los cielos. Dios le habla a Moisés y Dios le dice a Moisés: extiende tu vara sobre las aguas del mar y las aguas se abrirán. Y eso fue lo que pasó. Moisés extiende su vara
sobre las aguas del mar, y las aguas aquel día tuvieron la oportunidad de abrirse. Y ahora Dios está usando al profeta Isaías para Dios decirle al pueblo de Israel, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana, y es: ¿qué es lo que está amenazando tu vida? Quizás te sientes en esta mañana como el pueblo de Israel, que has llorado, que has sufrido, que has experimentado el látigo en las manos del faraón, que has experimentado incomprensiones. Y ves que detrás de ti viene el enemigo con el propósito de acabar por completo con tu vida. Y las fuerzas te faltan. Y aparece el temor. Y comienzas a preguntarte: ¿dónde está el Dios de la creación? ¿Dónde está el Dios que le conocimos en el pasado? ¿Dónde está el Dios que cuando nosotros clamábamos, el cielo se abría y Dios respondía? Esta era la condición de este pueblo. Y a este pueblo es el mismo pueblo que Dios le habla. Pero el versículo número 17 dice las Escrituras: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo que quedan apagados, dice la palabra del Señor. A veces las pruebas de nuestra vida se convierten como si fuera un gran fuego en cada uno de nosotros. Y uno comienza a sentir el calor de la prueba, el calor del fuego. Y es algo que no nos deja avanzar. Pero quiero que te diga una cosa. Cuando es Dios el que se mete en el asunto, cuando es Dios el que comienza a orar, lo que antes era un fuego, solamente queda una pequeña porción de un humo, de algo que un día fue y ya no es. Y eso es lo que está en el corazón de Dios para hacer a favor de tu vida y para hacer también a favor de mi vida. Te pregunto en esta mañana: ¿qué es lo que te persigue? Quizás un área atada en tu vida que no te permite disfrutar de la libertad que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Quizás una enfermedad que está amenazando grandemente tu vida y piensas que vas a morir. Quizás una deuda que mientras pasa el tiempo, la deuda sigue aumentando. Una deuda que quizás la ve desde el punto de vista como algo impagable. ¿Qué es lo que está amenazando a tus hijos? ¿Qué es lo que amenaza tus sueños? ¿Qué es lo que amenaza tu matrimonio? ¿Qué es lo que amenaza tu éxito? En esta mañana te pregunto: Dios es el Dios que abre camino en medio del mar. Es el mismo que hace desaparecer, escucha, todo lo que se levantó contra el pueblo de Israel en el pasado y aún en el presente. Ese es el mismo Dios que sigue abriendo camino. Dice las Escrituras en el versículo número 18, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Yo cuando miraba este texto, yo decía: talmente parece que en las Escrituras hay una contradicción. Porque como Dios va a estar usando al profeta Isaías, y Dios a través del profeta Isaías le va a estar recordando al pueblo de Israel todo lo que tuvieron la oportunidad de vivir cuando estaban en Egipto. Y ahora Dios le está diciendo: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Lo primero que quiero decirte en esta mañana es que Dios le recuerda a su pueblo todo el pasado y luego le dice: no te acuerdes de las cosas que han pasado.
Y lo hace con un propósito. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre que nosotros nos quedamos mirando al pasado, el pasado se convierte en un obstáculo para alcanzar lo nuevo que Dios tiene para ti y lo nuevo que Dios tiene para mí. La palabra de Dios, el apóstol San Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo del 13 al 14, el apóstol le dice a los lectores, ciertamente olvidando lo que queda atrás, y le dice, extendiéndonos a lo que está por delante. En lo que queda atrás en tu vida y en mi vida, escúchame en esta mañana, ha existido momentos donde nos hemos sentido fracasados. Ha existido momentos de dolor, ha existido momentos de crisis, pero también hemos tenido la oportunidad de vivir muchos momentos de victoria, muchos momentos de gozo, muchos momentos de regocijo. Y es un peligro, tanto lo bueno como lo malo, para uno alcanzar lo que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para mí. Con otras palabras, lo que le está diciendo es, enfócate en lo que Dios tiene para ti en este nuevo tiempo, para que puedas alcanzar las promesas, el cual Dios ha prometido a tu vida y a mi vida. ¿Por qué no le dice al hermano que está a tu lado, enfócate? Aleluya, gloria a Dios. Dios le está diciendo a su pueblo, dejen atrás su pasado, presten atención al presente, porque el futuro es glorioso. Amén. Y como iglesia estás viviendo una nueva etapa. Pero ¿quieres que te diga algo? Tenemos que enfocarnos en el presente, en lo que Dios está haciendo para que el futuro sea glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mientras miraba la congregación, decía, Señor, hay una cantidad de gente nueva. Decía, Señor, hay una cantidad de gente nueva. Yo decía que prácticamente esta gente, hay muchos que ya ni les conozco. Veía a la hermana Ruth adorar y veía cómo ha crecido y decía, Señor, yo decía, gracias por lo que estás haciendo. Pero la pregunta es, ¿Dios ha terminado? ¿O Dios tiene más todavía? Yo creo que Dios tiene más. Y creo que lo que Dios quiere hacer en medio de este tiempo, Dios lo quiere hacer contigo y Dios lo quiere hacer conmigo. Ahora solamente necesitamos una sola cosa, y es dejar atrás, ¿el qué? El pasado. Y sería bueno que te puedas mirar y te puedas examinar por un momento. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que está haciendo que retroceda? ¿Qué es lo que está haciendo que un día estuviste en un nivel y en el punto donde estás hoy te has quedado estancado y no has dado un paso más de fe? Quizás una palabra malinterpretada o una palabra maldicha, que a veces son palabras como espadas que hieren. Quizás una traición, alguien que un día le abriste el corazón y pensando que iba a guardar algo que tuviste la oportunidad de contarle, de compartir, te ha traicionado. Quizás el pecado, un área que continuamente está tirando de ti, y cuando avanzas te pasa 2 meses en tranquilidad con el área prácticamente dominada, y al cabo del tiempo esa área comienza a resurgir nuevamente. No sé qué es lo que puede ser, pero sí te digo en esta mañana que en el corazón de Dios estás a hacer cosas nuevas, y las cosas nuevas que Dios quiere hacer, Dios las quiere hacer contigo y Dios las quiere hacer también conmigo. Versículo número 19 dice las Escrituras: he aquí que yo hago cosas nuevas.
Y hay un primer principio que quiero regalarte. Lo nuevo, ¿tú sabes quién lo hace? Lo nuevo no lo haces tú. Lo nuevo lo hace Dios. Lo hace Dios, pero el instrumento que Dios quiere usar para hacer lo nuevo eres tú. Dice las Escrituras, he aquí que yo hago cosas nuevas, dice la palabra de Dios. Y a veces a lo que más temor le tenemos es a lo nuevo, a los cambios. ¿Estás conmigo todavía? Pues di gloria a Dios. Di gloria a Dios. Di aleluya. Di, ay, cómo me duele. Gracias, Jesús. Necesitamos un cambio, por favor. Gracias, Dios mío. Y quiero que me escuchen bien ahora. No quiero que se me vaya a malinterpretar. Porque a veces hay una facilidad cuando digo una cosa para decir otra. Yo no estoy hablando de un cambio de doctrina. ¿Estás conmigo? Yo no estoy hablando de un cambio en la obra. Yo estoy hablando de un cambio en tu vida y un cambio en mi vida. Yo estoy hablando de ser guiado por la palabra del Señor. Dejar que el Señor pueda seguir guiando tu vida a través de su palabra y darle un espacio mayor al Espíritu Santo de Dios para lo que Él quiera hacer en tu vida y en mi vida. Dios lo haga, porque Dios es un Dios creativo sobre todas las cosas. Dice las Escrituras, he aquí yo hago cosas nuevas, está diciendo el Señor. Y decía que lo nuevo, que Dios es Dios quien lo hace, y Dios quiere hacerlo contigo, y Dios quiere hacerlo conmigo, pero siempre respetando 3 principios que mencioné al comienzo, y es el principio de la unidad. Amén. El principio de la unidad, el principio de su palabra y el principio del Espíritu Santo del Señor. Quiero que me puedas escuchar ahora, quiero llamar tu atención. La unidad no tiene que ver con la uniformidad. Cuando entras a una fábrica, ves que todos los productos salen de la misma manera uniforme. La unidad no tiene que ver con la uniformidad, sino la unidad es el Espíritu del Señor el que la produce, el que la provoca. La pregunta es, ¿cuándo? Cuando dejamos que sobre todas las cosas, Él que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, gobierne sobre tu vida y gobierne sobre mi vida. ¿Estás conmigo? Entonces, si nosotros queremos colaborar con lo nuevo que Dios quiere hacer en este lugar, ¿qué necesitamos? Nuestra voluntad al consejo de Dios para convertirnos verdaderamente en un instrumento rendido para que Dios pueda hacer algo en tu vida y en mi vida. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo del Señor. La iglesia primitiva, un nuevo comienzo. La iglesia primitiva, un nuevo comienzo. Dios había dado, Jesús le había dicho a los discípulos que se iba al Padre, y los discípulos vieron cómo Jesús ascendía al Padre. Los discípulos se reunieron en el aposento alto. Y dice las Escrituras, en el capítulo número 2, dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, dice las Escrituras, juntos. ¿Cómo estaban los discípulos? Dice la palabra. Estaban unánimes, estaban juntos. ¿Qué fue lo otro que aconteció? Dice las Escrituras que mientras estaban allí buscando el rostro del Señor, dice, y de repente vino del cielo un estruendo,
de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, dice las Escrituras, sentados, dice la palabra del Señor. Estaban unidos. Y la unión, ¿qué fue lo que trajo? La unión trajo lo nuevo, lo que antes nunca se había visto. La unión trajo el descenso de la presencia del Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué y cómo Dios lo hizo? A través de una palabra profética, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo, y toda lengua, todos los que estaban reunidos aquel día, iban a profetizar, iban a ver visiones. Y fue Dios el que lo hizo, teniendo en cuenta estos principios. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Díselo al hermano que está a tu lado. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Ahora, colabora con lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida y lo nuevo que Dios quiere hacer sobre todas las cosas en este lugar. En el libro de los Hechos, teniendo en cuenta esos tres principios, fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dios levantó a Pedro, y un día dando un sermón, como 5,000 se convirtieron. Había un cojo que estaba sentado a la puerta del templo de la Hermosa. Cuando le da la palabra, el cojo se levanta. Dios comenzó a levantar diáconos. Dios comenzó a hablar a través de palabras proféticas. Dios trajo temor sobre su pueblo, algo nuevo. Aleluya. Aun cuando había un matrimonio que se habían puesto de acuerdo para lo malo, Dios trajo temor. La pregunta es, ¿habrá cambiado Dios? ¿Por qué estas cosas no pasan entonces? Porque el que ha cambiado es el hombre. Y creo 100% que en el corazón de Dios está el seguir levantando una iglesia gloriosa en este lugar. Gloria a tu nombre. Una iglesia que marque una diferencia en medio de los días que estamos viviendo. Aleluya. Pero Dios está contando contigo y Dios está contando conmigo. La pregunta es, ¿cómo te estás alineando en este nuevo tiempo para los planes y los propósitos que Dios tiene para este lugar? ¿Estás conmigo, por favor, todavía? Amén. Tenemos que hablar un mismo idioma. Gloria a Dios. El idioma de su palabra, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por aquellos que nos presiden. Yo quiero ver su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tengo que ponerme en las manos del Señor para yo ser un canal, para poder ser de bendición a otros. La alabanza, por favor, que suba.